No entiendo por qué lo quiere tanto, se indignó Vera. No lo comprendo, soy su nieta, y él es, ¿quién es él? Nadie, absolutamente nadie, y aún así ella lo quiere y está dispuesta a justificar todas sus mezquindades. Siempre me está diciendo que no le cuente a mi marido que ha dejado de escucharme, que lleva un mes durmiendo en el sofá, sin hacer nada por él, pero dándole dinero. Y, por cierto, su propia hija de sangre, apenas le presta atención. Yakov Petrovich deseaba tanto tener un hijo que perdió la razón y atormentó a su esposa, sin que ella supiera cómo lidiar con eso. ¿Acaso es culpa de la pobre mujer haber dado a luz una hija? Marina esperaba que, tras la muerte de su padre, algo al menos cambiara, que su hija finalmente pudiera vivir con dignidad, tras haber sufrido tanto a manos de su madre y de su padre. Yakov Petrovich no se daba cuenta de lo confuso que estaba, y presionaba a Andrei para que convenciera al marido de su hija de heredar el negocio familiar, aunque éste siempre se mostraba indiferente a todo. Era un hombre sencillo, satisfecho con una vida tranquila junto a su esposa, a quien no le quedaba mucho tiempo. Pero, a pesar de todo, vivían una vida feliz. Su hija había crecido y se había casado. Yakov Petrovich sonreía en su lecho de muerte, preguntándose, ¿qué más se puede pedir? Era un hombre amable, y a diferencia de Marina, no guardaba prejuicios hacia Pavel. Sin embargo, la madre de Vera intuía en su corazón que Pavel no era el hombre adecuado para su hija, pero Vera se había enamorado profundamente, y los padres no pudieron resistirse a los deseos de su única hija. Yakov Petrovich y Nadezhda Vasilievna eran felices con su nieta, nuestra querida Verochka. Nuestra Verochka ha conseguido un buen chico, decía Yakov Petrovich. Será un digno heredero para nosotros. Incluso en vida, él pensaba en redactar su testamento a favor de Pavel, pero éste seguía esperando pacientemente, confiado en que tarde o temprano el anciano moriría. Sin embargo, en el último momento, Yakov Petrovich cambió de opinión. Eres un muchacho con experiencia, suspiró. Pero tienes que esforzarte. Escucha a Mijail, él te enseñará todo, y entonces sabrás cómo manejarte. Qué suerte que conocieras a Verochka. Nadezhda Vasilievna compartía sus sentimientos. Ambos estaban tan obsesionados con la idea de que Pavel heredara el restaurante de Yakov Petrovich, que se negaban a enfrentarse a la realidad. Durante la vida de su suegro, Pavel había actuado con bastante decencia, pero tras su fallecimiento, comprendió que ya no había nada que ocultar. Cada día, Nadezhda Vasilievna se encontraba peor, y eso significaba que pronto Pavel se haría con la herencia. Parecía que ya no faltaba mucho. Pero la vida es impredecible, y Pavel no tenía ni idea de lo que el destino le deparaba. Vera, por su parte, estaba molesta con toda la situación. Tras la muerte de su padre, su abuela prácticamente había despojado a su madre de todo, lo que dejó a Vera profundamente insatisfecha. Aunque amaba a su marido, no quería que toda la herencia quedara en manos de los hombres. Y cuando Pavel comenzó a faltarle el respeto a su esposa cada vez con más frecuencia, Vera no podía pensar en otra cosa que en convencer a la anciana de que reescribiera el testamento. ¿Te das cuenta de que él no es nadie para nosotros?, exclamó indignada. Hermano, cuñado, hijo, nadie. ¿Por qué va a quedarse con todo mientras mi madre y yo nos quedamos sin nada? ¿De qué viviremos cuando tú ya no estés? ¿Has pensado en eso? Cada vez que Vera mencionaba la herencia, Nadezhda Vasilievna la reprendía, tú no te metas en eso. Pero finalmente, cuando Pavel heredó el restaurante, ya era como un pez fuera del agua en un negocio que jamás había comprendido, y eso no era sorprendente después de tantos años de desinterés. No es de extrañar, después de tantos años, pero tú y tu madre, ¿qué podéis hacer sino despilfarrar el dinero? No sabéis absolutamente nada, y siempre habéis estado a favor de temer a todos los médicos, aunque en vano. Todos los doctores dijeron que no había nada malo en la salud de Vera, pero aún así, no había niños. Esto, sin duda, la angustiaba profundamente, ya que sentía como los años pasaban y no rejuvenecía. Cuando tendré un bebé, sollozaba en el hombro de su madre, la única que la apoyaba de alguna manera. Ya tengo 25 años y el reloj no deja de avanzar. Se preguntaba si él, en realidad, no quería tener hijos. Mi bebé será su competidor en la carrera por la herencia. Incluso me alegraría tener una hija, pensaba.
Marina no podía entender cómo sus padres habían podido poner en un pedestal a ese espantapájaros extranjero. «Mamá, papá, despertad», exclamaba, cuando Yakov Petrovich seguía defendiendo a Pavel como su heredero. «Él no es uno de los nuestros, no lo es, ¿cómo no podéis verlo?». Pero Yakov Petrovich se mantenía firme en su decisión. Pavel, consciente de la situación familiar de Vera y de la obsesión de su abuelo por tener un heredero varón, algo que ni su hija ni su esposa le habían dado, actuaba con cautela. «No te preocupes, querida, todo acabará pronto», solía tranquilizar a Alina, que llevaba mucho tiempo con los nervios a flor de piel. Alina había confiado en un hombre casado del que se había separado hacía tiempo, y el destino los había reunido de nuevo, años más tarde. Pavel nunca imaginó que sus antiguos sentimientos hacia Alina volverían con tal fuerza, lo que lo llevó a engañar a Vera. Sabía que a los ojos de sus abuelos debía ser el hombre perfecto. Un solo desliz y adiós negocio, adiós fortuna, adiós a todas las perspectivas. Pavel no podía permitir que eso ocurriera, así que decidió llegar a un acuerdo con Alina. Organizó todo en la playa. «No puedes venir conmigo», suspiró. «No puedo llevarte. Entiende que tengo una esposa, y sí, ahora me doy cuenta de que no la amo, pero las cosas son así. Cuando me fui, ni siquiera podía creer que por fin estaba lejos de este pantano. No quiero regresar. Perdóname», pensaba, mientras la gran herencia de Megápolis aguardaba a Pavel. Alina aceptó quedarse oculta el tiempo que fuera necesario. Valentina Ivanovna, por su parte, sospechaba de todo. Decía, en cuanto llegó su Pavel, corrió a sus brazos y ni siquiera pensó en ti. ¿Te acuerdas de tu juventud cuando todo sucedió? Si te involucras con él, perderás a Vanechka. Y Vanechka es un buen chico, te cuida, te ama, haría cualquier cosa por ti. Está preparado para estar a tu lado, y tú te has metido en la cama con Pasa. No lo necesitas, escúchame, soy tu madre. Yo te deseo lo mejor, nunca te aconsejaría nada malo». Sin embargo, Alina ya había tomado su decisión, y no había vuelta atrás. No tenía sentido intentar hacerla cambiar de opinión. Vanechka es un hombre maravilloso, pensaba, y Pavel es fabuloso. Cuando fallezca la abuela de su esposa, él se quedará con toda su fortuna. No puedes ni imaginar el dinero que es. Solo lo hemos visto en el cine. Alina estaba cansada de vivir en la pobreza y de negarse a sí misma todos los lujos, como la madre de Pavel. Valentina Ivanovna, al igual que Zouya Anatolievna, tuvo que esforzarse mucho para darle a su hija todo lo que necesitaba. Sin embargo, solo Pavel consiguió salir adelante, mientras que Alina nunca logró escapar de su situación. Ni siquiera lo intentó, pues no sabía qué hacer por sí misma. Deseaba una vida completamente diferente, y cuando Pavel fue a visitar a su madre y se cruzaron, Alina vio en él una oportunidad imperdible. Valentina Ivanovna se llevaba las manos a la cabeza, mientras que Zouya Anatolievna advertía a su hijo que no se involucrara. Le insistía categóricamente en que evitara cualquier relación con Alina. «Hace 100 años que rompisteis», suspiraba. «Déjala en paz. ¿Para qué la necesitas? Tienes una esposa joven, hermosa y rica. ¿Qué estás haciendo? Podrías perderlo todo. Si yo fuera tú, lo pensaría muy bien. Seguro que no vale la pena. Vuelve a casa y dile a Alina que no hay nada entre vosotros desde hace mucho tiempo», sentenciaba Zouye. Nunca había probado la relación de su hijo con Alina, y de hecho, se alegró cuando él se fue a la gran ciudad, con la esperanza de que conociera allí a una mujer decente, se casara y tuviera hijos. Todo se cumplió, excepto lo de los hijos. Pero uno puede vivir sin ellos, sobre todo cuando los padres no consideran la falta de herederos un problema. Para Pavel, Vera no era más que un instrumento para alcanzar su objetivo. Tal vez al principio la quiso un poco, pero esos sentimientos se desvanecieron rápidamente, como si nunca hubieran existido. El dinero, en cambio, permaneció, y Pavel se aferró a él con todas sus fuerzas. Durante los últimos años, vivió con Vera únicamente porque sabía que tarde o temprano heredaría la fortuna de su abuelo, una fortuna tan enorme que podría durar varias generaciones. Vera no le interesaba realmente.
Pavel frecuentaba la casa de su madre con el pretexto de que Zouya Anatolievna no se encontraba bien, y evitaba incluso cualquier intimidad con su esposa. Esto fue una señal alarmante que Vera notó de inmediato. «Mamá, estoy segura de que tiene a alguien», decía Vera. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Pavel se divorcia de mí y se casa con otra, nos quedaremos sin nada. Toda la fortuna del abuelo irá a parar a manos de una extraña. Quizá deberíamos seguirlo, obtener fotos o un vídeo, y enseñárselos a la abuela. Eso la convencería de que Pavel es un traidor y cambiaría de opinión». Marina Yakovlevna suspiraba. «No creo que eso sea un argumento para ella. Necesitas tener un hijo, Vera, y cuanto antes mejor. Sabes que la salud de la abuela es frágil y que no le queda mucho tiempo». «Pero, ¿cómo?», interrumpió Vera. «Lo he intentado todo. Llevamos muchos años juntos, y como puedes ver, no pasa nada. No puedo traer un niño de un orfanato y hacerlo pasar por mío. La abuela pediría una prueba de ADN, y si después de tanto tiempo apareciera un hijo de repente, sospecharía. No, mamá, es una mala idea. Debemos pensar en otra solución que sea más segura». Marina Yakovlevna se devanaba los sesos tratando de encontrar una manera de ayudar a su hija a recuperar su posición, pues lo que estaba ocurriendo le parecía terriblemente injusto para Vera. Sin embargo, lo peor era que no había nada que hacer con Nadezhda Vasilievna, quien no solo era una veterana, sino también una mujer profundamente traumatizada. Y todo esto, sin duda, era culpa del difunto Yakov Petrovich, que durante tantos años le había inculcado todas esas ideas absurdas sobre su inferioridad. Yakov Petrovich siempre había albergado un complejo de inferioridad. En su juventud, creía que no valía nada, y en cierto sentido, no estaba del todo equivocado. Era el hijo de gente común de un pequeño pueblo, y la dura escuela de vida que experimentó afectó profundamente su psique. Su padre no solo maltrataba a su madre frente a él, sino que también trataba a Yakov con total indiferencia, como si no existiera. Al crecer, Yakov adoptó ese comportamiento despreciable que tanto había presenciado en su infancia. Es común que los niños absorban los peores rasgos de carácter de sus padres, imitando su manera de relacionarse con el mundo. Así fue como Yakov se convirtió en un hombre rudo, un auténtico provinciano acostumbrado a una vida de carencias y trabajo duro. Yakov Petrovich construyó su negocio de manera azarosa, aprovechando cualquier oportunidad que se le presentara. No era sorprendente, pues, que alguien sin conocimientos ni capital inicial pudiera amasar grandes sumas de dinero. En realidad, tuvo una suerte desmedida. De no haber sido así, jamás habría logrado levantar su propio holding, y seguramente habría terminado flotando de un problema legal a otro. Pero la fortuna estaba de su lado. Nikolai Gennadievich, por su parte, contaba con un capital considerable, obtenido de manera legítima en una época en la que era raro ver a alguien prosperar sin recurrir a métodos deshonestos. Fue un mentor ejemplar para Yakov, y aunque Yakov apenas recordaba a su padre tras su muerte, siempre conservó un profundo respeto y gratitud hacia Gennadievich por haberlo ayudado a salir adelante. Sin embargo, el dinero no pudo salvar a Yakov Petrovich del desprecio y el odio que sentían hacia él sus allegados, especialmente sus nietos. Su nieta nunca respetó a su abuelo, sobre todo por la forma en que trataba a su madre y a su abuela. Incluso Nadezhda Vasilievna, la esposa de Yakov, albergaba sentimientos ambiguos hacia él. Con frecuencia recordaba su juventud, y cada vez más se convencía de que incluso entonces su relación no había sido ideal. Yakov siempre fue una persona de temperamento frío y dominante, trataba a su esposa como si fuera inferior, y Nadezhda, aunque al principio creía que eso era lo normal, con el tiempo comprendió que había dejado atrás una vida de pobreza y humillación, pero a un precio muy alto. Nadezhda Vasilievna podría haber tenido una carrera exitosa. Era una estudiante brillante y tenía grandes expectativas para su futuro, pero la vida junto a Yakov truncó muchas de sus aspiraciones. Nadezhda Vasilievna había sido una mujer con grandes expectativas, destacándose en sus estudios y siendo muy prometedora en su juventud. Sin embargo, el tiempo había pasado y esas esperanzas se habían desvanecido. Ahora, ya no tenía ni fuerzas ni energías para reflexionar sobre la vida que había vivido. A pesar de que Vera insistía en que su abuela era tan fuerte que lo sobreviviría a todos, la salud de Nadezhda se había deteriorado considerablemente.
Se sentía muy mal, pero su nieta no permitía que su madre reaccionara ante las quejas de la anciana. ¿Por qué de repente tenemos que hacernos cargo de ella? Se lamentaba Vera, sinceramente desconcertada. ¿Por qué mi madre y yo debemos cuidar de alguien que ha decidido dejarle todo su dinero a Pavel? Pues que él se encargue de cuidarla o que contrate a una enfermera, tiene dinero de sobra. Pavel visitaba a su madre, Zouya Anatolievna, todas las semanas porque ella tampoco estaba bien. Vera, por su parte, estaba convencida de que, en cuanto Pavel recibiera la herencia, dejaría de enviarles dinero, y con toda seguridad, se divorciaría de ella. Después de todo, ni siquiera parecían marido y mujer, ya que ni compartían la cama. Vera estaba segura de que pronto tendría que arreglársela sola, igual que su madre. No veía el sentido de perder su tiempo cuidando a una mujer que, según ella, las había despojado de todo. No iba a malgastar su tiempo ni en una anciana ni en un hombre que, a su juicio, no se preocupaba por ella en lo más mínimo. Cuando Pavel regresó de casa de su madre, Vera aprovechó para mencionarle el estado de Nadezhda Vasilievna. ¿Vas a visitar a tu abuela?, le preguntó, sin ocultar su desdén hacia él ni hacia su actitud. Vera sabía que, una vez que Pavel obtuviera la herencia, él se distanciaría por completo. No tenía necesidad de fingir que su relación era perfecta, porque hacía mucho que había dejado de serlo, si es que alguna vez lo fue. El amor entre ellos parecía haberse desvanecido, y ya no quedaba rastro de aquel sentimiento, si es que alguna vez existió. ¿Mi abuela está realmente tan mal?, se mostró preocupado Pavel, aunque percibió el tono amargo de Vera. Entiendo que estás enfadada conmigo, pero no creo que la situación sea tan grave. Mi madre tampoco se encuentra bien. Tal vez podría traerla aquí, pero no estoy seguro de que sea lo más adecuado. Además, si mal no recuerdo, tú estabas en contra de eso, o quizá lo entendí mal. Claro que estoy en contra, respondió Vera con frialdad. Lo que me faltaba para ser feliz era tener aquí a tu madre también, molestándome con su presencia. Ya tengo suficiente con los sermones de tu abuela. Vera llamaba a su madre todos los días, pidiéndole que se mudara a su casa en el campo al menos por un tiempo, para tenerla cerca. En una ocasión, Marina, con poca sutileza, le preguntó directamente: ¿para qué me necesitas aquí? ¿Por qué no contratas a una enfermera?, murmuró Nadezhda Vasilievna con voz cansada. Pero se trata de un extraño en la casa, murmuró Nadezhda Vasilievna. No puedo, ¿qué tal si roba algo o me hace daño? No, no la necesito. Marina Yakovlevna la miraba, exasperada. Dos tías mayores, y ninguna es capaz de cuidar a la abuela. Es ridículo. No haces nada de todos modos. Vera vive a expensas de su marido, y yo aquí, cargando con todo sola. ¿No te parece inhumano? Yo te crié, te alimenté. Y no cuidaste ni de tu padre ni de tu madre. Estuve al lado de Yakov Petrovich cuando se estaba muriendo, mientras tú estabas sentada en casa, sin hacer nada, cuando el abuelo agonizaba. Vera, con desdén, había prohibido a su madre que ayudara a la familia, tal como lo hizo aquella vez, cuando se discutió el tema. Bufó, molesta, murmurando algo sobre lo absurdo de cuidar a los familiares ancianos solo porque un testamento lo estipulaba. Para Vera, no había ninguna razón para ello, estaba demasiado ocupada con sus propios asuntos y el negocio de su marido, al cual no tenía derecho alguno. A pesar de todo, su esposo le daba dinero propio para sus gastos, y Vera lo consideraba como un héroe. Ojalá todos los hombres fueran así, pensaba. Cuanto peor se encontraba Nadezhda Vasilievna, más insistía su madre en convencer a Vera de que pusiera a Tolik bajo vigilancia. Pero Marina Yakovlevna se oponía rotundamente a que su hija renunciara sin antes defender sus derechos. Discutieron. ¿Cómo que no vas a hacer nada?, le recriminaba Marina. ¿No recuerdas cómo estaba tu abuelo? Sí, solo fue infiel una vez, pero jamás hubiera permitido que Pavel te engañara si lo hubiera sabido. Yakov Petrovich, aunque trataba con desprecio a Nadezhda y a todas las mujeres que lo rodeaban, jamás fue infiel. No entendía el concepto del amor, ese sentimiento le era inaccesible, y vivió con ello hasta el final de sus días. Sin embargo, para él, la traición no tenía ningún sentido.
Estaba convencido de que todas las mujeres eran iguales, y no veía la lógica en cambiar un reloj por unos pantalones. Pero Pavel no compartía esa opinión. Para él, Vera y Alina estaban en niveles completamente distintos. Alina era apasionada, dispuesta a todo por amor, mientras que Vera era fría e indiferente. Al principio, Pavel no lo comprendía, pero con el tiempo lo aceptó. Tal vez nunca hubiera vuelto a fijarse en su antigua amante si su relación con Vera hubiera sido diferente, pero no lo era. Pavel esperaba con ansias el día en que Nadezhda Vasilievna falleciera y pudiera heredar la fortuna de Yakov Petrovich. Finalmente, Marina Yakovlevna logró convencer a su hija de que pusiera a su marido bajo vigilancia, aunque resultó ser una tarea complicada de llevar a cabo sin que nadie lo notara. El detective privado advirtió que, al ser una ciudad pequeña, cualquier coche extraño cerca de la casa o la entrada atraería inmediatamente la atención de los lugareños. Por ello, no podía garantizar que la vigilancia pasara desapercibida. Aunque intentaría hacerlo lo mejor posible, no podía prometer resultados. A Vera ya no le importaba. Como su madre, lo único que deseaba era encontrar algo para desacreditar a Pavel y restablecer la justicia que, según ellas, había faltado en la familia durante mucho tiempo. Marina Yakovlevna, al igual que Vera, estaba convencida de que las visitas de Pavel a su madre tenían una motivación oculta. El detective privado cumplió rápidamente con su misión en la ciudad natal de Pavel, y quedó claro que él y Alina no hacían ningún esfuerzo por esconder su relación. Los rumores no los detenían. Vera ahora tenía pruebas irrefutables de la infidelidad de su marido, las cuales se apresuró a hacer llegar a su abuela. Sin embargo, Marina Yakovlevna advirtió que lo mejor era no provocar disputas familiares innecesarias. No necesitamos esto para nada, dijo Marina. Dejemos que lo vea y ya nos llamará si quiere contarnos algo. Pero la llamada nunca llegó, lo que desconcertó tanto a Marina como a Vera. ¿No habrá recibido nada?, se preguntó Marina, preocupada. O tal vez no revisó el correo. ¿Qué correo, mamá?, sonrió Vera. ¿De verdad crees que pondría algo tan valioso en una caja colgada en la puerta de la mansión? Claro que no. Todo lo entregó un mensajero, así que nuestra abuela ya lo ha visto. ¿Te ha visto?, exclamó Marina alarmada. No te preocupes, respondió Vera. Me puse una peluca y maquillaje. La abuela no tiene manera de relacionarme con la persona que entregó el sobre. Todo está bajo control. Sin embargo, a pesar de que Nadezhda Vasilievna recibió el paquete, no reaccionó, tal como Marina había anticipado. Te lo advertí, dijo Marina. No servirá de nada. Lo que madre e hija no sabían era que Nadezhda Vasilievna tenía sus propias razones para no confiar en los bienquerientes que le habían enviado las pruebas. A pesar de su edad, estaba al tanto de la tecnología moderna y no se apresuraba a creer en cualquier cosa que le mostraran. Al mirar las fotos y el vídeo, solo murmuró: es un sinvergüenza. Pero no te preocupes, lo solucionaremos. Lo solucionaremos todo. Para Nadezhda Vasilievna, montar una vigilancia para Pavel le parecía demasiado trivial y simple. Era una mujer que, a lo largo de su vida, había aprendido a no confiar ciegamente en nadie. Nadezhda Vasilievna nunca había confiado en nadie. La vida le había enseñado esa lección, y por eso prefería averiguar las cosas por su cuenta. Si algo realmente le interesaba, era el teléfono móvil de Pavel, que posiblemente contenía una gran cantidad de información que confirmaría la infidelidad de su nieto hacia su esposa. Sin embargo, acceder a él no era tarea fácil. Pavel no se separaba del teléfono, protegiéndolo como si guardara un tesoro. Durante una de las visitas de Pavel a su abuela, Nadezhda decidió actuar con astucia. Pavel, con la mente cada vez más confusa y cansada, mencionó con un suspiro: «¡Qué dolor de cabeza tengo! Y todavía tengo que ver a Vera, quien me regañará otra vez por haber pasado tanto tiempo con mamá». Nadezhda lo cubrió con una manta escocesa mientras él se adormecía en el sofá. Con discreción, dirigió su atención al teléfono. Pavel, en su estado de cansancio, no fue muy creativo con la seguridad de su dispositivo, utilizaba su huella dactilar como código de desbloqueo. Así que, en cuestión de minutos,
Nadezhda ya exploraba las profundidades del misterioso smartphone. Aunque Pavel no guardaba fotos ni evidencias claras de su infidelidad, Nadezhda notó que llamaba frecuentemente a un número, el de Alina. Esta observación no pasó desapercibida. Una vez Pavel recuperó la compostura y se fue a casa, Nadezhda decidió que era momento de investigar más a fondo. Llamó al jefe de seguridad que había trabajado durante años para su difunto marido, Yakov Petrovich. Eduard, un hombre de confianza que había servido fielmente a la familia, notó de inmediato la preocupación en el rostro de Nadezhda. Aunque ella, al igual que su difunto esposo, evitaba sacar las disputas familiares a la luz, esta vez decidió hacer una excepción. No es nada grave, le aseguró a Eduard cuando él comenzó a indagar si se trataba de un asunto de seguridad. Solo necesito una pequeña formalidad. Averigua a quién pertenece este número y consigue el expediente. Después decidiré qué hacer. Como tú digas, asintió Eduard, dispuesto a cumplir el encargo. Fiel a su naturaleza ejecutiva y a su lealtad, Eduard se dispuso a llevar a cabo la tarea sin hacer más preguntas. Eduard no sentía una simpatía profunda por Nadezhda Vasilievna. Sabía que la relación con su difunto esposo, Yakov Petrovich, había dejado mucho que desear, y no confiaba del todo en ella. La candidatura de Pavel como heredero tampoco le agradaba. Si Mijail, un antiguo diputado con años de experiencia, había logrado encontrar puntos en común con ese bastardo, Eduard no podía compartir ese sentimiento. De hecho, evitaba relacionarse con Pavel, a quien consideraba resbaladizo y falso. Sus instintos rara vez le fallaban, y con el tiempo Pavel demostró ser exactamente lo que Eduard había sospechado. El siguiente movimiento de Nadezhda Vasilievna fue aún más desconcertante. Durante varios minutos, lo observó fijamente con una mirada fría y calculadora, como si estuviera esperando que Eduard comprendiera algo sin necesidad de palabras. Al final, no tuvo más remedio que formular la pregunta que tanto había evitado. ¿Para qué necesitas una agencia de actores? Nadezhda lo miró con impaciencia antes de responder. Haces demasiadas preguntas, Edik, le reprochó. Haz lo que te digo, sin cuestionar. Las órdenes de sus superiores no se discutían, y Eduard, a pesar de su desconcierto, sabía que debía obedecer. Pero no podía ni imaginar lo que vendría después. Nadezhda Vasilievna le comunicó que quería desaparecer. Al principio, Eduard pensó que se trataba de una broma o una idea delirante, como si quisiera irse a algún lugar lejano y no regresar hasta que las aguas se calmaran. Le pidió que buscara una casita en un pequeño pueblo, preferiblemente en un lugar remoto donde los propietarios vivieran lejos. El plan de Nadezhda era tan sutil que a Eduard le tomó tiempo entender sus verdaderas intenciones. No conocía todos los detalles y aún le faltaban piezas para completar el rompecabezas, pero lo que sucedió a continuación lo dejó completamente atónito. Cuando apareció la segunda, Nadezhda Vasilievna, idéntica a la primera, Eduard creyó estar viendo un doble. El impacto fue tan grande que se quedó inmóvil, en silencio, hasta que una palmada amistosa en el hombro lo devolvió a la realidad. Edik, te presento a la anfitriona, dijo Nadezhda con una sonrisa de satisfacción. Somos como dos gotas de agua. ¿Podrías encontrar 10 diferencias? Eduard, aún en estado de asombro, apenas podía procesar lo que estaba viendo. ¿Acaso Nadezhda había planeado todo esto desde el principio? Nadezhda Vasilievna estaba de muy buen humor, pero Eduard, a diferencia de ella, no estaba para bromas. El jefe de seguridad tenía la impresión de que estaba a punto de volverse loco. Estaba tan conmocionado por las intrigas de los supervisores que no se percató de que Eleonora se alojaba temporalmente en su casa. Para ella y para mí, su palabra es tan ley como la mía, dijo Nadezhda, sonriendo. Eduard, en silencio, asintió, admirando la creatividad del planteamiento de la anfitriona. Sin embargo, él no era el único involucrado en esta historia. Un amigo del difunto Yakov Petrovich también tenía una misión especial que cumplir. Sabía que Nadezhda Vasilievna planeaba morir, y luego, resucitar, todo con el objetivo de deshacerse de Alina, quien esperaba el primogénito de Pavel, con la esperanza de que el niño heredara toda la fortuna. Sin embargo, había un gran obstáculo: Yakov Petrovich había dejado un testamento que reconocía a su legítimo heredero, y no a un hijo de alguna amante.
Si resultara ser una hija, no habría duda de que no habría herencia alguna. Aún así, valía la pena exponer a Alina en cuanto Nadezhda tuviera el expediente sobre la mesa, y rápidamente se dio cuenta de que no estaba trabajando ni estudiando en ningún lugar. Se sentía como si estuviera esperando el momento oportuno para hacer caer a alguien. La miró con una nueva perspectiva, pero se sentía indeciso. Nadezhda, por su parte, había ignorado las quejas de su nieta sobre su marido. Resultó que Vera tenía razón, y la abuela podría haber organizado un enfrentamiento para confrontar a Pavel y poner todo en su lugar de manera firme e irrevocable. Sin embargo, eso no habría sido tan interesante como la intriga que ella había planeado cuidadosamente, un plan que se llevaría a cabo sin escándalos. Nadezhda Vasilievna se dio a la tarea de encontrar rápidamente una actriz adecuada para el papel de ella misma, buscando entre varias docenas de actrices recomendadas por la dueña de la agencia de casting. La mujer se fijó enseguida en Eleonora, una perdedora común y corriente que había creído demasiado en sus sueños, dispuesta a sacrificarlo todo por un nuevo comienzo. Sin embargo, el destino no la había favorecido. Nunca logró abrirse camino en la gran pantalla y, tras un horrible accidente que le costó la vida a su única hija y a su nieta, Eleonora Alexandrovna se vio obligada a interrumpir su búsqueda de éxito, aceptando trabajos temporales para sobrevivir. La niña también viajaba en aquel coche y, aunque, a diferencia de su madre, solo sufrió heridas leves, seguía necesitando algún tipo de tratamiento y recuperación. Por ello, Eleonora Alexandrovna aceptó de inmediato desempeñar el extraño papel que le ofrecía Nadezhda Vasilievna, quien propuso una suma de dinero más que decente, suficiente para asegurar un par de años de vida sin preocupaciones económicas y para cubrir los gastos médicos. En aquel momento, Eleonora no podía imaginar que este papel sería uno de los más vistosos, pero, por desgracia, el último de su vida. Antes de su desaparición, Nadezhda Vasilievna le explicó a su nueva identidad qué debía hacer y cuáles eran los hábitos y costumbres que podrían desempeñar un papel decisivo en la interpretación. Aunque Eleonora Alexandrovna no se parecía tanto a Nadezhda, el maquillaje que Masa se encargaría de aplicar lo haría todo más convincente. Si Marina Yakovlevna y Vera hubieran mantenido una comunicación más frecuente y cercana con Nadezhda Vasilievna, habrían notado rápidamente la sustitución. Sin embargo, como las visitas eran tan escasas, a veces se olvidaban de cómo era realmente su abuela. No es de extrañar que Sami Lienov pudiera pasar por alto las señales de la avanzada edad y la mala salud de Nadezhda. La mujer nunca se dejaba llevar y se levantaba temprano cada día para peinarse y maquillarse, de modo que su apariencia en casa era siempre impecable. Así, la coloración un poco más brillante de lo habitual no despertaba sospechas. Lo mismo le ocurrió a Pavel, quien confundió a la falsa Nadezhda Vasilievna con la auténtica. Cuando Eduard la llevó a una dacha abandonada, donde solo había unas pocas casas habitables, una de las cuales estaba alquilada para la amante del jefe del servicio de seguridad, se quedó muy sorprendido al ver a Eleonora Alexandrovna. Aún aturdido, seguía preguntando si tenía una hermana gemela, sin poder creer el asombroso parecido. «Es posible», rió Nadezhda Vasilievna. «¿Qué hermana? ¿De qué hablas? Hay muchas personas que se parecen. Recuerda a los dobles de antaño. Todos los gánsteres de los tiempos difíciles tenían uno. Y hay quienes no tienen ni un solo doble. Eres bienvenido a tener un doppelganger. Somos afortunados de haber encontrado a esta Eleonora tan rápido. Si ella no hubiera estado en la lista de esta agencia de casting, lo habríamos tenido difícil. Pero, Edik, ninguno de nosotros es único. Te buscaremos un doble, y podrás quedarte conmigo en el pueblo a respirar aire fresco». «De ninguna manera», respondió Eduard. «Agradezco tus amables palabras, pero prescindiré de ello. Me gusta mi trabajo, lo amo, y no lo cambiaría por aire puro del campo». «Como quieras», se encogió de hombros Nadezhda Vasilievna, anticipando la interesante historia que les aguardaba. Como ella dijo, si se le ofrecía el honor, Nadezhda Vasilievna rápidamente organizó en el pueblo una casa que era bastante buena e incluso se congratulaba de su ingenio al haber creado unas vacaciones tan maravillosas. Tuvo la rara oportunidad de estar sola, alejada de todos esos buitres que intentaban sacar tajada. Durante algún tiempo, la situación se habría desarrollado gradualmente, pero Nadezhda Vasilievna decidió acelerar el proceso. Había acordado de antemano con Prohor Arkadievich la redacción de un Nuevo Testamento,
que debía ser anunciado en un funeral falso, en el que también participaría un conocido del doctor, con mucho dinero, para organizar algo especial. Bueno, hay todo tipo de inyecciones que pueden congelar a una persona temporalmente, por así decirlo. Estoy bastante seguro de que existen, dijo. Y le he advertido de todo. Lo más importante es que no meta la pata. Víctor Igorevich le advirtió que tales manipulaciones con el organismo son complicadas, y Nadezhda Vasilievna decidió que, en el accidente, debajo de su cuerpo quedaría algún cadáver. La idea era torturar al médico con los cuerpos no identificados, o algo similar, para quemarlo, mientras Eleonora recibiría el resto del dinero y ese sería el final de su papel. Todo el mundo necesita dinero, y como sabes, el dinero no huele, solo un cadáver falso no lo hace. Era necesario, porque el verdadero apareció. Nadezhda Vasilievna nunca habría imaginado que resultaría así, pero continuó con su juego. A pesar de todo, incluso después de esto ¿quieres terminar el trabajo?, preguntó Edward cuando le contó a la anfitriona lo que había sucedido. Por supuesto, exclamó Nadezhda Vasilievna. Eleonora es una pena, pero no se puede traer de vuelta. Imagina lo espectacular que sería el funeral con el verdadero yo en un ataúd abierto, no en uno cerrado. Edward tenía la impresión de que se estaba volviendo loca. El jefe de seguridad no podía ni imaginar que Nadezhda Vasilievna fuera capaz de algo así. La frialdad de la anfitriona era tal que incluso su difunto marido podría haberla envidiado. Aparentemente, los largos años de convivencia con él habían transformado a Nadezhda en un auténtico monstruo, capaz de absolutamente cualquier cosa para lograr su objetivo. En realidad, ella no había cometido ningún crimen. No era culpa de Nadezhda Vasilievna que Eleonora Alexandrovna fuera alérgica al caviar. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando probó la mitad del lujoso tarro de caviar y comenzó a atragantarse. Cuando llegaron los médicos, Eleonora Alexandrovna ya estaba muerta. Pavel, quien al igual que Marina Yakovlevna y Vera aún no comprendía nada, había esperado al funeral y a la lectura del testamento, que Nadezhda Vasilievna había dicho que ocurriría justo durante la ceremonia. Ya no faltaba mucho. Alina se regocijaba, por fin Pavel sería libre. ¿Realmente habíamos vivido para ver este día? ¿Realmente habíamos esperado? Hemos esperado, hemos esperado, hemos esperado, respondió Pavel. Después del funeral, anunciaré inmediatamente el divorcio a Vera y luego vendré a verte. De todos modos, el testamento no se puede impugnar, y tengo acceso a todo el dinero. Así que podremos vivir en privado durante 6 meses sin herencia, y luego mamá se irá a otro lugar. ¿Por qué debemos quedarnos aquí en medio de la nada y vivir con Vera en el mismo pueblo? No quiero. No quiero que Mikhail lo lleve todo perfectamente. Puedo obtener dividendos para el resto de mi vida y no preocuparme de nada. El plan era brillante y simple, excepto por un gran detalle. Nadezhda Vasilievna se enteró de que Pavel tenía una segunda familia y cambió de opinión. Los parientes estaban conmocionados y no lograron recuperarse durante mucho tiempo, sin darse cuenta de cómo Nadezhda Vasilievna había organizado todo esto justo cuando Prohor Arkadievich estaba a punto de leer la última voluntad del difunto, que incluía una carta en la funeraria. En ese momento, Nadezhda Vasilievna apareció de repente, habiendo cambiado ligeramente su plan sin informar a sus cómplices. Pavel estaba tan confundido que apenas pudo sostener a su mujer, quien se desmayó y no podía mantenerse en pie. «Mamá», murmuró confusa Marina Yakovlevna, alternando su mirada entre la mujer que yacía en el ataúd y Nadezhda Vasilievna. «¿Cómo es posible? ¿Qué demonios está pasando?». Vera, aún desmayada, no lograba recobrar el sentido. Pavel hizo todo lo posible por sacudirla, pero Nadezhda Vasilievna se acercó primero, les dio unas palmaditas en el hombro y los miró fijamente a los ojos, sonriendo con suficiencia. «Vamos, vamos, vamos. Estás haciendo una comedia. Quita las manos de tu mujer, que las tienes cubiertas de barro hasta los codos». Pavel no se dio cuenta de inmediato de lo que hablaba, al igual que todos los presentes, hasta que los médicos de la ambulancia entraron en la habitación. El médico preguntó qué había pasado y Vera recuperó rápidamente el sentido, aunque le aconsejaron que fuera al hospital. «Menos mal que no es un hospital psiquiátrico», sonrió con tristeza, «o de lo contrario, con tales acontecimientos uno podría volverse realmente loco».
Mamita, yo iré entonces. Tú quédate aquí con tu abuela, o como se llame. Marina Yakovlevna se limitó a asentir como respuesta. Estaba en completo shock, apenas podía mantenerse en pie y no podía creer que lo que estaba sucediendo no fuera un sueño. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Se preguntó Marina Yakovlevna. Ya había cuestionado a Nadezhda Vasilievna en varias ocasiones, pero nunca obtuvo una respuesta clara. Todo después de eso, mi hija, se alejó Nadezhda, dejando a Marina aún más confundida. Marina no entendía lo que estaba ocurriendo, pero esperaba que todo se aclarara en el camino al hospital. Nadezhda Vasilievna le contó brevemente a su hija lo que había sucedido, pero Marina seguía cuestionándose por qué era necesario iniciar todo esto y por qué resultaba tan complicado. Se preguntaba, si tomaste la decisión de cambiar el testamento, ¿por qué no convocaste un consejo de familia? La propia Nadezhda Vasilievna no sabía la respuesta a esta pregunta, pero la reacción del difunto Yakov respecto a las trampas era bien conocida. Ya sabes lo que pensaba Yakov de la infidelidad, continuó. Quería hacer más daño a Pavel. Así que resulta que estoy viva por alguna razón, aclaró, aunque estaba claro que estaba más viva que nadie. Pavel suspiró. Pero no era solo eso, el hombre no tuvo más remedio que confesar que no recibiría ninguna herencia y que no podía engañar a Alina. Ella estaba a punto de poner a su abuela en la tumba y estaba harta de ser la segunda y de vivir como una don nadie. Recuerda a Pavel y confiaste en él, le dijo Nadezhda. Ahora estás embarazada. ¿Cómo vamos a vivir juntos después de todo esto? A Pavel lo sacarían del comedero para mantenerte a ti y al bebé. Alina se preocupaba mucho por esta cuestión, ya que su futuro hijo podría convertirse en el heredero de una enorme fortuna. Y ahora resultaba que tendría que crecer en la pobreza, igual que ella. Pavel se vio obligado a volver bajo el ala de su mujer, lo que enfadó mucho a Alina. Si tu abuela se entera de que te ha engañado, ¿por qué demonios vas a humillarte? Dijo indignada. ¿Vas a sacar algo de esto? Sea lo que sea, yo que tú intentaría obtener al menos la mitad de lo que se generó durante el matrimonio. Tienes todo el derecho a hacerlo. Si lo logras, nuestro hijo crecerá en condiciones humanas normales. Pavel se dio cuenta de que eso era poco realista. Se imaginó a sí mismo en una zanja en algún lugar, sabiendo que Nadezhda Vasilievna no era tan simple. Su marido muerto y esas personas que la llevaron a esa situación serían enterrados, y nadie los encontraría nunca. Zouya Anatolievna estaba profundamente preocupada. No encontraba un lugar para sí misma y no dejaba de decirle a su hijo que había renunciado a esta aventura, y eso era lo que había sucedido. Sus viejos sentimientos volvían a él, y por supuesto, no pensó en las consecuencias. ¿Qué haría ahora que Nicola no tenía ni hogar, ni dinero, ni perspectivas, y con el bebé en camino? Pavel esperaba que la situación cambiara con el embarazo de Vera, del que se enteró cuando llegó al hospital. Al encontrar a su descuidado marido en el pasillo, Nadezhda Vasilievna no quiso verlo al principio. ¿Qué haces aquí? Se indignó. ¿Por qué has venido? Te dejé claro en el funeral que ya no eres nada para nosotros, y tu nombre no significa nada. La noticia del embarazo de Vera salió de los labios de Ope Vasilievna con tanto orgullo, como si estuviera convencida de que su nieta sin duda daría a luz un hijo. A pesar de todo lo que había sucedido, algo hizo clic en la cabeza de Nadezhda Vasilievna, cambiando su actitud tanto hacia su hija como hacia su nieta, e incluso sintió remordimientos por su comportamiento. Pavel no se lo esperaba y continuó insistiendo en que necesitaba hablar con Vera. También es mi hija, exclamó. No tienes derecho a prohibírmelo. No puedo hablar con mi esposa, aún no nos hemos divorciado, y tienes que tenerlo en cuenta. Tienes razón, tienes derecho, le respondió Nadezhda Vasilievna. Te sacudiré tan fuerte que tendrás problemas. Al diablo contigo, pero no te quejes después de que Vera te eche. Te lo mereces. Después de esta conversación, Nadezhda decidió volver a lo suyo. No dejaré que te acerques a mi futuro nieto. Sea quien sea, niño o niña, será mi heredero. Tú no tienes nada que ver con la propiedad del difunto Yakov Petrovich ni con nuestra familia. Nunca más tendrás nada que ver con nosotros. Nadezhda Vasilievna no iba a cambiar de opinión por el niño,
pero Pavel esperaba que su esposa no fuera tan categórica. No podía esperar algo así de la tranquila Vera. No es tu hijo, dijo Vera en cuanto Pavel cruzó el umbral de su habitación. Ni siquiera intentes acercarte a mí. Lo entiendo perfectamente, así que no hagamos una comedia de esto. Cuando salga de aquí, pediré el divorcio. Divorcio. Menuda vuelta de tuerca, pensó Pavel, que no encontraba de inmediato las palabras adecuadas para continuar esa difícil y pesada conversación. Solo al cabo de unos minutos, cuando su esposa recobró un poco el sentido, le preguntó algo que le interesaba mucho. ¿Quién es el padre con el que me engañaste? Pero Vera no iba a responder. Suspira, dijo, y déjame en paz, por favor. Quiero descansar. Pavel no tuvo más opción que salir de la habitación, mientras Vera se sentía perdida sobre qué hacer a continuación. Mijaíl había llegado tan de repente que era absurdo decirle que iba a ser padre. Era poco probable que Mijaíl esperara tal desarrollo. Y Vera no estaba segura de querer enfrentar su destino. El día que vino a hablar con Mijaíl, estaba tan desesperada que él no pudo evitar consolarla. Vera quería hacerle una pregunta: ¿cómo podía llevarse tan bien con Pavel? ¿Cómo podía trabajar con un hombre que no tenía absolutamente nada que ver con el negocio familiar, sabiendo que le importaba un bledo su familia y su abuelo, pero también que le tenía mucho miedo? ¿Qué podía hacer si Yakov Petrovich decía que Pavel era su heredero? No había tenido una relación amistosa o cordial con él, pero lo trataba con respeto solo porque tenía que hacerlo. Mijaíl no tenía malas intenciones. Le daba igual si le gustaba Pavel o no, eso no importaba. Al fin y al cabo, trabajaban juntos, no se trataba de una relación personal. Mijaíl no iba a dejar su trabajo. Amaba lo que hacía y le pagaban más que suficiente. En cuanto a Vera, Mijaíl sentía una profunda pena por ella, pero no podía hacer nada al respecto. Estás en problemas, por supuesto, hija mía, pensó. A pesar de todo, incluso después de lo sucedido, ¿quieres continuar con el trabajo?, preguntó Edward cuando le informó a la anfitriona lo ocurrido. Por supuesto, exclamó Nadezhda Vasilievna. Eleonora, es una pena, pero no se puede revivir lo mejor. Imagina lo espectacular que sería el funeral con el verdadero yo en un ataúd abierto, no cerrado. Edward, sorprendido, empezó a pensar que ella estaba perdiendo la cordura. El jefe de seguridad no podía imaginar que Nadezhda Vasilievna fuera capaz de tal frialdad. Aquellos largos años junto a su difunto marido habían transformado a Nadezhda en un verdadero monstruo, capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. De hecho, ella no había cometido ningún delito, no era su culpa la alergia de Eleonora Alexandrovna al caviar. Esta ni siquiera se percató de lo que sucedía hasta que probó el tarro de caviar y comenzó a atragantarse. Cuando llegaron los médicos, Eleonora ya había fallecido. Pavel, al igual que Marina Yakovlevna y Vera, no se daba cuenta de la gravedad de la situación. Había estado esperando el funeral y la lectura del testamento, que Nadezhda había asegurado ocurriría en la ceremonia. Alina se regocijaba, pensando que finalmente Pavel sería libre. ¿De verdad habíamos llegado a este día? Pavel, tras el funeral, planeaba anunciar de inmediato su divorcio a Vera y luego visitarla. Creía que el testamento no se podía impugnar y tenía acceso a toda la fortuna. La idea de vivir sin herencia durante 6 meses le parecía aceptable, hasta que Nadezhda se enteró de que Pavel tenía una segunda familia y cambió de opinión. Los parientes estaban conmocionados y no lograban asimilar lo que estaba sucediendo. Nadezhda apareció de repente en la funeraria, habiendo cambiado de plan sin informar a sus cómplices. Pavel estaba tan aturdido que apenas pudo sostener a su esposa, que se desmayó. «Mamá», murmuró Marina, confundida, «¿qué está pasando?». La fría mirada de Nadezhda y su sonrisa confiada no hicieron más que aumentar la incertidumbre. Vera, al recuperarse, se preguntó cómo podía seguir adelante, especialmente ahora que su vida y la de su futuro hijo estaban en juego. Las relaciones familiares se estaban desmoronando, y la verdad sobre la paternidad de su bebé se volvía cada vez más complicada. Mientras tanto, Nadezhda se debatía entre su deseo de mantener a Poliña, la nieta de Eleonora, fuera del orfanato y el peso de su propia culpa. Decidió que debía hacerse responsable de la niña,
incluso si eso significaba enfrentarse a las dificultades que implicaba ser madre soltera. Una cosa es dar a luz sola, es mi propio hijo, y otra muy distinta. Nadezhda Vasilievna sonrió con desprecio. Eres tan adulta y, sin embargo, tan ingenua. En la adopción, como en cualquier otra situación, prefieren familias con conexiones, continuó, riéndose. No te preocupes, eso no será un problema. Hablaré con quien tenga que hablar y se acabó. Las formalidades son solo eso, formalidades. Me encargaré de todo. Solo necesito saber si estás dispuesta a acoger a la niña. Una respuesta clara, sí o no, y el resto lo resolveré yo. ¿Cómo podría negarse Vera? Al igual que Nadezhda, sentía una profunda compasión por Polinia y creía que debían apoyarla. La niña era un verdadero milagro, amable, dulce y conmovedora. Sin embargo, Vera temía que pudieran surgir problemas, pues la familia era, en cierto modo, un grupo de extraños. Polinia se mostró encantada de haber sido rescatada del orfanato y expresó su gratitud con sinceridad. Con el tiempo, cuando la barriga de Vera comenzó a abultarse, decidió hablar con Mikhail. ¿Por qué iba a quedarme sola con 2 niños? Se preguntaba mientras compartía sus pensamientos con su madre. Mikhail es un hombre decente y creo que será un buen padre. Ya no somos jóvenes, y él aún no ha encontrado su felicidad. ¿Por qué no? Marina Yakovlevna apoyó a su hija, reflexionando sobre cómo los sentimientos de Vera hacia Pavel se habían desvanecido en pos de sus objetivos profesionales. Vera estaba satisfecha con su vida y, por supuesto, no pensaba reclamar la herencia de Vera, ni mucho menos intentar quitársela. Al principio, la noticia del embarazo de Vera dejó a Mikhail atónito. No podía creer que estuviera a punto de ser padre. Había tenido suficientes mujeres en su vida, pero nunca había logrado formar una familia con ninguna de ellas. Ni siquiera había soñado con tener hijos, pensaba que moriría como un vagabundo en algún lugar del mundo. De repente, se le presentó la perspectiva de una vida familiar, lo que lo sumió en un profundo estupor. No es que Mikhail no estuviera preparado para la responsabilidad, al contrario, le encantaría asumirla, pero dudaba de su capacidad para hacer realmente feliz a Vera. ¿Realmente deseas hacer esto?, preguntó Mikhail, preocupado por si Vera podría arrepentirse de su decisión. Acabas de divorciarte de Pavel, y ni siquiera me has conocido bien. Todo ha sucedido tan rápido. No, por favor, no pienses que no soy feliz. Estoy muy feliz. Pero nunca he tenido una familia, ni hijos, ni he estado casada, y no estoy segura de que seré una buena esposa para ti. Si las cosas no funcionan, ¿me odiarás? ¿Por qué tienes que pensar ya en lo malo? Vera estaba indignada. Somos adultos maduros, y si realmente lo deseamos, todo saldrá bien. Lo más importante es que nos respetemos y valoremos. Después de varios años de convivencia con Pavel, Vera comprendió que el respeto mutuo es mucho más esencial que la pasión y el amor, y que sobre eso se construyen familias fuertes. Familias por las que se quiere vivir, crear y volver a casa tras un largo día de trabajo. La pasión puede desvanecerse, dejando solo recuerdos, y ella había cometido un error al elegir a su primer marido por impulso. Vera conocía a Mikhail desde hacía tiempo y siempre lo había visto desde el mejor ángulo. Era un hombre leal, fiel y responsable, capaz de mantener su palabra, cualidades que ella deseaba en un padre para su futuro hijo. Ya le habían informado que esperaba una niña, la primera de la familia, cuya llegada Nadezhda Vasilievna recibiría con sincera alegría. El destino de Pavel, sin embargo, no resultó tan favorable como el de su exmujer tras el divorcio. No logró lo que quería, y Alina, que confiaba en que su amante podría reclamar a Vera la mitad de los bienes ganados durante el matrimonio, se mostró muy disgustada. Lo que más oprimía a Pavel era que ni siquiera podía hablar bien de Vera. Le consideraba algo más que un simple socio, en un momento dado, le pareció incluso que se habían hecho amigos. Sin embargo, Pavel, por muy calculador que fuese, mantenía una cierta ingenuidad provincial. Ni siquiera se daba cuenta de que, desde fuera, todo era un juego astutamente planificado. Mientras Yakov Petrovich vivía, no tenía más opción que seguir el curso que le había marcado. Siempre decía que no debía confiar demasiado en el dinero ajeno, el tiempo puede ser voluble,
y tenía razón. Tan pronto como Nadezhda Vasilievna pasó de la ira a la piedad y las relaciones familiares comenzaron a mejorar gradualmente, Pavel se dio cuenta de que, de no haber sido por el adulterio de Vera, su vida podría haber tomado un rumbo muy diferente. Sin embargo, tras su divorcio, ni siquiera consiguió un piso y se vio obligado a regresar a su ciudad natal, cargando con sueños de una vida feliz que ahora parecían lejanos. Yo soy el culpable de que ese imbécil se acueste con mi mujer, se indignó Pavel cuando Alina le reprochó la falta de un futuro estable y brillante. La verdad es que no esperaba algo así de él. No en vano se dice que hay demonios en aguas tranquilas. ¿Y por qué no? Ella se convertiría en socia de pleno derecho, tendrían un hijo juntos, una boda, amor, todo. Y él se quedaría fuera de juego. ¿Por qué demonios había pasado tanto tiempo en esta familia? Debía haber alguna justicia en todo esto. Después de todo, había entregado los mejores años de su vida al servicio de Vera. El bienestar financiero de Pavel era solo un sueño en su vida escasa, y no había indicios de que eso cambiara en un futuro próximo, aunque eso era cuestión de opiniones. Pavel era capaz de hacer cualquier cosa, menos ser un verdadero heredero de Yakov Petrovich Sivansy. Todos los éxitos que había logrado eran imaginarios y debidos exclusivamente a Mikhail. Mijaíl, quien durante años había estado cubriendo al socio ausente, ayudándole a establecerse en una empresa de tal magnitud, lo hizo todo para que Yakov Petrovich y Nadezhda Vasilievna, que anhelaban que Pavel fuera el heredero de la familia, encontraran en él algo que a Mijaíl seguía resultándole un misterio. Nadezhda Vasilievna es comprensible, ya que había sido completamente dependiente de su esposo a lo largo de su vida. Por otro lado, Yakov Petrovich estaba tan obsesionado con la idea de un heredero que llegó a privar de todo a su hija y a su nieta. Las razones detrás de su comportamiento permanecerán sin respuesta, ya que no hay necesidad de indagar en ello. Este hombre tomó decisiones que consideró necesarias sin atreverse a hablar con sinceridad con su familia, fue su elección, y nadie tiene derecho a juzgar a Yakov Petrovich. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por él, el holding de restaurantes no existiría, y nada habría dividido a Marina Yakovlevna de Vera, una realidad que esta última comprendió con claridad solo mucho tiempo después de la muerte de su abuelo. La relación de ambas con Yakov Petrovich era compleja, no se agradaban mutuamente, pero con el tiempo empezaron a reconsiderar su postura hacia él. Nadezhda Vasilievna, por su parte, comenzó a ver a su esposo de manera diferente. ¿Quién hubiera imaginado que un día hablaría de su difunto marido con tanto amor? Me casé con él por amor, compartió con su hija, añadiendo que no había otro hombre mejor en el mundo. No lo ocultaba, pero, ¿qué mujer no teme perder a su marido? Todo lo que deseaba era la felicidad familiar, una simple felicidad humana en la que todos se quisieran y nadie guardara rencor. Chicas, lamento ser una vieja tonta al trataros así. Siempre os he querido de verdad. Sin embargo, vivir con Jacob, con sus puntos de vista y prioridades, no me permitió demostrar ese amor, y a menudo me sentí ofendida. Siempre he pensado de esta manera. Siempre encontraré algo para vosotros, y he vivido así toda mi vida. He pasado toda mi existencia en Goethe. Cometí un error, pero te prometo que te compensaré. A partir de ahora seremos diferentes. Me aterra la idea de estar sola. Estoy sola. Solo me di cuenta de lo que significaba cuando sucedió con Eleonora. Al mirar a Poliña, nunca olvidaré que sois mi familia. Os quiero tanto. Nunca pensé que Dios me permitiría vivir para ver a mis bisnietos, pero si es así, ayudaré y me ocuparé de todo. Tan pronto como nazca nuestra pequeña, he aprendido a tejer, y esto es lo que he conseguido. Cuando Nadezhda Vasilievna le entregó a Vera un gorro y unos pequeños prendedores, apenas pudo contener las lágrimas de emoción. Siempre había añorado los cuidados y el amor de su abuela, y Vera temía incluso admitirlo ante sí misma. Pero en ese instante lo sintió con especial intensidad. Mi hija nunca sabrá lo que es ser rechazada por su abuela, pensó para sí misma, deseando que nunca tuviera que experimentar lo hiriente y doloroso que es ser tratada como una persona de segunda categoría por alguien de quien esperas cariño, apoyo y amor. Vera y Mijaíl no lograban decidir durante mucho tiempo qué nombre ponerle a su futura niña. Nadezhda Vasilievna no insistió, pero insinuó que Eleonora era un nombre muy bonito. ¿Y qué hay de algunas de nuestras tatarabuelas?, sonrió Vera,
quien llevaba ese nombre en honor a algunos de sus antepasados. No se ofenderán porque las hayamos descuidado, ¿verdad, nieta mía?, preguntó Nadezhda, pensando que ya era demasiado para bromear a su edad. Es hora de que te des cuenta de que en la vida de la abuela Vera siempre le faltó mucho, y finalmente lo logró tras todo lo que pasó. Nadezhda Vasilievna se convirtió en una abuela ejemplar, dedicando todo su tiempo y atención, y aunque estaba sola en el pueblo tras la partida de Eduard, tenía mucho en mente. Nadezhda Vasilievna tuvo mucho tiempo para replantearse su vida y, al quedarse sola, se dio cuenta de lo mucho que necesitaba reflexionar sobre su existencia. Comprendió lo equivocada que había estado al soñar frecuentemente con Yakov, su difunto marido, acercándose cada noche, sentado en el borde de la cama, sin hacer un solo movimiento durante su vida para cruzar al otro mundo, ya que nunca había sido culpable de su partida. Sagledin le pidió perdón por no haber sido siempre amable y justo con ella, así como por la forma en que trataba a su hija y a su nieta. Nadezhda había dejado de visitarle muchas veces, esperando que el alma de Yakov encontrara finalmente descanso en el cielo, lejos de las difíciles circunstancias que habían marcado su vida. La última vez que Yakov Petrovich apareció en casa de Nadezhda fue el día en que Vera dio a luz a su hija. La niña nació un poco antes de lo esperado, y Vera, quien no se lo había anticipado, había planeado ir al hospital una semana antes por si acaso surgía alguna sorpresa. El médico calculó mal, y cuando la mujer se despertó en medio de la noche sintiendo un dolor agudo en el bajo vientre, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mijaíl llamó de inmediato a una ambulancia y se dirigió con ella al hospital. Vera insistió en que él se quedara en casa, pero él no podía dejarla en esa situación crítica. Debo asegurarme de que todo esté bien, dijo con determinación. Tengo que estar contigo. No había tiempo para discutir ni vacilar, y Vera, en medio del caos, ni siquiera se percató de que había llegado a ser madre. Había esperado este momento durante tanto tiempo, y ahora sostenía a su niña en brazos. Aquella noche, Nadezhda Vasilievna se despertó empapada en sudor frío en el preciso instante en que su nieta llegó al mundo. Había un vínculo especial entre ellas, y era el momento de una última conversación sincera con su difunto marido. Finalmente, pudo expresarle todo lo que no se había atrevido a decir en vida. Hoy he venido a despedirme, susurró Yakov Petrovich. Debo irme, pero volveré muy pronto, lo sabrás enseguida. Te quiero mucho y siempre te he querido. Lamento profundamente que la vida me haya dejado una mancha tan profunda y fea en mi ser. Nadezhda Vasilievna no comprendió del todo el significado de sus palabras. Mientras estaba en la cama, sintió que el lugar donde su difunto marido había estado sentado aún conservaba el calor, lo que la llevó a concluir que definitivamente no era un sueño. Las palabras de Yakov Petrovich continuaron siendo un enigma para ella en ese momento. Tom parecía un joven maravilloso, evocando en Vera y Nadezhda Vasilievna recuerdos de otra persona, reforzando el lazo con los demás miembros de su fuerte y cariñosa familia.